¿A alguien le pasó? Hace ¿Sí? un mes me corté. Ajá, y perdías la sensibilidad. ¿Y ahora estás recuperando sensibilidad? Sí, a diferencia, justo tengo marcado donde tengo el corte y donde no, pero tengo menor sensibilidad acá en la parte del corte. Bien, ¿hace cuántos días exactamente te cortaste? 30 días más, 25 días. ¿Saben cuánto tiempo demora en regenerarse una neurona cuando se puede regenerar? ¿Cuánto tiempo se le coloca el yeso en la fractura en un hueso? 35 días. Depende de la 45 días. 45 días. ¿Sí? ¿Cuánto demora un hueso en soldarse? 40 días. ¿Cuánto demora una neurona que se pueda regenerar en regenerarse? 40 días. 40 días. ¿La sensibilidad que recuperaste es completa o es parcial? No, pasa. Parcial. Bien, entonces, vamos al caso que yo conté acá. ¿Sí? Yo les dije, la neurona no se regenera, depende de dónde se haya cortado y qué se haya destruido. ¿Estamos? Él está recuperando movilidad, sensibilidad, perdón. ¿Sí? Pero no es completa. Hay algunos nervios que lograron conectarse de nuevo y otros no. ¿Cuáles son los que lograron conectarse que le devolvió a él la sensibilidad? Los que tenían menor daño. ¿Sí? Y probablemente algunos no los recuperen nunca porque el daño puede haber sido completo en ese punto. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo se comprende esto? El axón tiene asociada otra célula. No es la misma célula, no es la neurona. ¿Sí? Esto es neurona. El principio neuro quiere decir nervio, ¿sí? Pero tenemos la neurona y la neuroglía. La neuroglía, ¿sí? La neuroglía la constituye el tejido de sostén. El tejido de sostén. ¿Cuál es el tejido de sostén? Yo les dije que esto era un cable, supongamos de cobre, ¿sí? Pero si yo lo pongo al lado de otro cable de cobre, se va a producir un cortocircuito, en el caso de un impulso eléctrico. Entonces tiene que estar aislada. El fabricante es tan, pero tan capo, ¿sí?, que nos hizo un aislante que tiene esta forma. ¿Sí? Y esto es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula con su núcleo celular y con su núcleo celular. Esa célula, ¿sí?, es una célula plana, que si hacemos un corte ahora y lo vemos por arriba, este es el nervio. Este es el nervio. La célula, ¿sí?, que ya nacemos con esa célula, pero no termina de crecer. ¿Vieron que los bebés no pueden sostener el cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué no lo pueden sostener? Porque todos los cables están haciendo cortocircuito. Por eso los bebés tampoco tienen buena sensibilidad, ni tampoco tienen buen control de la temperatura, ni sienten el dolor. ¿Sabían todo eso, no es cierto? De los bebés, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células estas, que se denominan células de Schwann, célula de Schwann, todavía no han crecido. ¿Cómo hace la célula de Schwann? La célula de Schwann viene pegada a la neurona y cuando crece, crece a lo largo y la va envolviendo a la neurona, al axón de la neurona. Entonces, ¿esto qué viene a hacer? Son capas que envolvieron para aislar. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y está aislado de esa manera. La aísla porque es grasa, mielina se llama. ¿Sí? ¿Qué color tiene? Amarilla o a veces blanco. ¿Sí? O a veces blanco. ¿Qué color tiene la neurona? El cuerpo neuronal. Acá no hay mielina. Yo no dibujé células de Schwann en el núcleo, en el cuerpo neuronal. ¿Qué color son las neuronas? Grises. Grises. Puede tener una sustancia gris. ¿Sí?
cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, mielina, neuroglia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo van hasta acá? Es muchísimo, entiendo. ¿Alguna duda? ¿Me siguen hasta acá? Todavía no terminé con esto. ¿Sí? Bien. ¿Quieren entender por qué se recupera la sensibilidad y por qué no se recupera la neurona a veces? ¿Sí? Bien. Cuando hay una lesión que corta el nervio, miren aquí, en el pizarrón. Cuando hay una lesión que corta el nervio, depende cómo sea la lesión, ¿sí? Depende cómo sea la lesión. Perdón, acá se tenía que haber salvado el núcleo, no tendría que haberse cortado y destruido el núcleo, ¿sí? Acá hay una separación física, real, ya no es posible que pase el impulso nervioso, ¿sí? Esta célula de Schwann vuelve a cerrarse ahí, protegiendo lo que quedó, y esta se desintegra porque no tiene el núcleo, ¿sí? Y queda expuesto el axón, ¿sí? Entonces esta célula comienza a hacer de nuevo lo que aprendió a hacer cuando nacimos, ¿sí? Y busca conectarse electroquímicamente con la neurona, con la célula de Schwann siguiente. Comienza a crecer, se expande, y si logra hacer contacto, porque la célula de Schwann alimenta a la neurona, la nutre. Si logra hacer contacto, el axón se regenera. ¿Cuánto demora en hacer esto? 40 días. Ahora, si lo que cortó así, ahí ya no hay regeneración posible. Este cuerpo, si se hubiera salvado, va a intentar conectar, pero no va a lograr conectar tanto espacio. O sea que si lo cortas por el núcleo. Independientemente por el núcleo, depende cuántas células de Schwann haya destruido. En un corte, por ejemplo, el corte todo va a depender de acuerdo de la profundidad del corte, ¿no? Claro, por supuesto, cuanto más profunda, más sensibilidad y más nervio o más troncos nerviosos más gruesos. ¿Sí? Pero no es lo mismo un corte con algo filoso, como una trincheta, un cuchillo, ¿sí? Que una fractura que te destruyó parte del hueso y que obviamente desintegró los paquetes nerviosos. Por eso no se recuperan. ¿Estamos? Si esto no logra recuperar, las células de Schwann no logran hacer contacto, ¿sí? Mueren todos. Mueren todas. Mueren el resto de las células de Schwann y muere la neurona. ¿Se entiende ahora esto, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda por acá? ¿Comprendieron esto? ¿Entienden la trascendencia y la gravedad de la lesión de un nervio? ¿Sí? Y de la médula espinal. ¿Sí? ¿Existen casos de que se regenera? Sí, pero son casos pequeños. Y dependiendo cómo haya sido. Hola. Dependiendo cómo haya sido la lesión. Sí. Practican arte marcial, no tiene necesidad de hacer cortes, nada, pero ellos tocan puntos nerviosos que no lo pueden dejar sin. Momentáneamente. Sí, momentáneamente. Es lo mismo que a veces hacemos una mala fuerza. Y sale aquí, ya está encajado de viejo ya. ¿Sí? Y tienen un pinzamiento y sienten amortiguada toda la pierna y no la pueden mover a la pierna. O se golpean, sufren una caída, un accidente, ¿sí? Y pierden la motilidad de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Un clavado en el agua, ¿sí? A altura, ¿qué me produce el planchazo en el agua? Rojo la mano. Pregúntale a Santo. Rojo. Bien, ¿y qué va a hacer algo más fuerte que eso
a los paquetes neuronales. Si se acuerdan que esto le hacía qué cosa a los vasos sanguíneos. Bien, alguien se largó un clavado en el agua, se golpeó mal y quedó con pérdida de motilidad por un tiempo. ¿A alguien le pasó? Del brazo, ¿no? Cuando estaba ingresando, no se acuerda cuando ingresé. Pegué el brazo y acá se me... justo acá en la parte del codo. Que no está más expuesto el nervio cubital. Y prácticamente se me durmió. Bien. Esperé ingresar. Bien, ¿y al cuánto tiempo recuperaste la movilidad y sensibilidad? No, eran 5 minutos. Bien, ¿sí? Bueno, hay otros casos en donde se demora en recuperar, pero se recupera. Ay, menos mal, ahora estoy bien. Yo pensé que se iba a quedar paralítico de esta pierna. ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien que haya tenido un pinzamiento en el ciático, por ejemplo? ¿O una hernia de disco? Sí, un compañero. ¿Y cómo quedan con su movilidad en el nervio ciático? Digo el ciático porque el ciático es enorme de grande. No se pueden enderezar. Exactamente. Pero cuando se soluciona el problema, acá vuelve a recuperar motilidad. ¿Sí? Bien. Bien. Porque a veces el paquete nervioso no ha sido cortado, pero en el golpe se produjo una inflamación del tejido, del músculo, del ligamento de alrededor. ¿Sí? Este es el que se inflamó, el de acá. Este se inflamó. ¿Y qué le hace al nervio? Lo comprime. Al comprimirlo, acerca los axones que se interfieren entre sí o se destruyen algunas schwann y hace cortocircuito, y por eso quedan con la motilidad reducida. Luego, cuando esto se desinflama y esto recupera su tamaño normal, ya no hay compresión, ya no hay cortocircuito, vuelve la sensibilidad normal. Pero eso demora más tiempo. Claro, en función de qué tanto haya comprimido acá, qué tanto se haya inflamado esto. Claro, ya con ¿Sí? En el agua un compañero se acalambró y quedó así doblado y le sacó el agua. Ya quedó así, jugadito. Ah, eso es otra cosa. Eso es una contractura. Eso es una contractura muscular. Ahí no hay lesión del nervio. ¿Sí? Contractura muscular. Bien, ¿estamos de acá? Sí. Fue intenso esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero ¿logran comprender? ¿Sí? Si una persona se corta la médula, ¿qué van a notar ustedes en esa persona? Primero la pérdida de sensibilidad. Pérdida de sensibilidad y pérdida de motricidad. ¿Sí? Ustedes seguramente lo han sentido en algún momento, temporalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy mal sentado, como yo les mostraba el ejemplo, me siento sobre la pierna, ¿y qué pasa al cabo de 20 minutos? Está todo amortiguado. ¿Sí? Y se siente, ¿cómo se siente? Hormigueo. ¿Sí? No vamos por el mismo lado del ácido láctico de aquella vez, ahora vamos sobre lo que pasa sobre el nervio. ¿Sí? El nervio estuvo comprimido. ¿Sí? Y me transmite la sensación del hormigueo. El dolor es producido por el ácido láctico. ¿Sí? Pero esto me va a producir otra sensación que es hormigueo, que son como chispazos de electricidad por todas las células. ¿Sí? Pero cuando se descomprime se recupera el trayecto del impulso nervioso. ¿Estamos acá? ¿Sí? Ahora, ¿cómo creen que ustedes van a notar en la persona que tuvo una sección de la médula, aparte de que obviamente no va a poder caminar, supongamos que haya afectado a las piernas, ¿sí? Las piernas no se van a mover, o sea, van a quedar todas flácidas, ¿sí? ¿Qué más creen ustedes que se le puede notar a ese paciente? ¿Sentirá dolor? No va a sentir dolor, no tiene sensibilidad. Intenta mover, ¿qué va a pasar? Se va a poder entrar, no poder moverlo. Estoy moviendo, te va a decir capaz, pero vos vas a ver que no se mueve. Que no se mueve. ¿Sí? ¿Qué más puede ser que noten ustedes en esa persona? O en esa parte lesionada.
Capaz que alguna vez han visto en alguna película, ¿sí? Que le alumbran los ojos con una linterna, ¿sí? Y le dicen, mueva el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Lo escucharon? ¿Supieron de eso? ¿Sí? O que le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿En dónde estás? ¿Qué día es hoy? ¿Sí? Todas esas son evaluaciones neurológicas. Todas son evaluaciones neurológicas. ¿Sí? Una cosa que ustedes probablemente noten, ahora sí, adelante, es el cambio en la coloración de la piel. El cambio en la coloración de la piel. ¿Sí? Porque no solamente se rompe el nervio que iba hacia el músculo o el que venía de la piel, también se rompen los nervios que controlaban ¿a quién? A los vasos sanguíneos. ¿Sí? A los vasos sanguíneos. Entonces, la arteria estaba forrada ¿de qué? De músculo, arteria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía la arteria? Se comprimía para darle más presión a la sangre para que circule. ¿Sí? Es decir, que la arteria tiene músculo. ¿Sí? Pero en la lesión, ese músculo quedó desconectado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa parte de la arteria que era inervada por ese nervio? ¿Y cómo va a quedar la manguera que perdió el control? Queda llena, completa todo el tiempo. Flácida. Porque ahora el músculo que la mantenía con presión normal de reposo ya no trabaja, porque no tiene el impulso nervioso. Entonces la manguera, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. ¿Sí? Va a hacer esto. Eso tiene consecuencia en toda la distribución sanguínea en el cuerpo. ¿Sí? Y va a hacer variar la presión arterial. Va a hacer variar la presión arterial. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien. Entonces son una serie de indicadores que estamos viendo con respecto a la lesión en los paquetes nerviosos. ¿Sí? Hay un cuadro muy particular que se presenta también con la lesión. A la zona que se haya producido, cambia el color de la piel y se pone más roja, desde ahí para abajo. ¿Sí? Entonces, capaz que ustedes evalúan a una persona, ¿sí? Y les llama la atención que desde acá para abajo está todo rojo. ¿Sí? O como si estuviera muy caliente esa piel. ¿Sí? Y de acá para arriba tiene el color normal de la piel. Eso fija que es una lesión de la médula espinal a esa altura, justo a la altura donde cambió el color. ¿Sí? Eso es lo que van a notar. Eso es un indicador de lesión de la médula. ¿Sí? Otro indicador, pero que lamentablemente solo sirve en el caso de los varones. ¿Sí? Casi todos los músculos necesito el impulso nervioso para que el músculo se contraiga. ¿Sí? Y funciona el sistema nervioso central y periférico, tiene otro nombre distinto. ¿Ah? El simpático y el parasimpático. Gracias. ¿Sí? Cuando comienza a trabajar el parasimpático, el músculo se relaja. ¿Sí? Vuelve a su estado normal. Ahora, ¿y por qué digo con respecto a los varones? Una de las características de la lesión medular, ¿sí?, es el priapismo en el varón. ¿Qué es el priapismo? El priapismo es la erección del pene, ¿sí?, completamente involuntaria. ¿Sí? Entonces, notan que hay una erección del pene, el paciente es un varón obviamente, ¿sí? Ese es un indicador de una lesión medular. Pero ocurre que debe ser la única parte del cuerpo que trabaja al revés. Todo el resto de los músculos, yo necesito la orden y el impulso nervioso para que el músculo se active. ¿Sí? En cambio que en el pene es a la inversa. Está permanentemente activo y el cerebro lo bloquea mediante el impulso nervioso. Entonces, cuando se corta el nervio que transmite ese impulso nervioso, automáticamente vuelve, ¿sí?, a su función natural, originaria. Ya no hay represión, como se dice.
¿Estamos? Esto es característica, no hay otra cosa que produzca eso. No hay otra cosa en el varón. ¿Estamos? Entonces hay una serie de indicadores, ¿sí?, que me van a dar la pauta de que se produjo una lesión neuronal dependiendo qué altura del cuerpo, como ya pudimos ver, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo una lesión a esta altura, ¿sí?, voy a notar qué cosa dijimos repasando. El color de la piel y la temperatura va a estar más caliente de ahí para abajo. De ahí para arriba va a estar normal. ¿Qué más le va a pasar a la persona? Pierde sensibilidad. Ustedes le aprietan, ustedes lo pinchan con una aguja, ¿sí? Y lo natural que es cuando te pinchan, vos qué haces, retirás, gritás, te quejás, te lastimás. Vos lo pinchás, va a salir sangre, pero no se mueve. No se mueve, pierde los reflejos. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces, no siente dolor, no tiene sensibilidad y no tiene movimiento. ¿Sí? Y dependiendo de las alturas que hayan sido, en este caso seguramente produce el corte del nervio que baja hacia el pene. Y va a presentar priapismo en ese caso. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien. Ahora, si el corte es más arriba, la única diferencia es que es mayor la cantidad de partes del cuerpo que quedan sin sensibilidad y sin movimiento. La única diferencia. Cuando la sección de la médula se produce por arriba de la tercera o cuarta cervical, ¿sí?, la lesión es mortal. La lesión es mortal. Y lo más triste de todo es que no muere en el acto. Muere más o menos tercer, cuarto, quinto día, sexto día. ¿Sí? La persona va a estar hablando, por supuesto no se puede mover de ahí para abajo. Tengo un amigo que falleció así, jugando al rugby, hizo mal el scrum, ¿sí?, y le produjeron una fractura en la columna cervical. Lo fuimos a ver, lo visitamos, ¿sí?, como compañero mío, vivía en el mismo barrio que yo, íbamos juntos al colegio. ¿Sí? Lo visitamos en el hospital, estaba internado, no se podía mover, hablaba, tenía buen humor incluso, pero terminó falleciendo. ¿Por qué fallecen? Por falla renal. Falla renal porque pierde el control de los músculos de las arterias. Entonces ahora ya no hay presión en la sangre y no puede ingresar a los riñones donde debe filtrarse. Y terminan muriendo por falla renal. Profe, y ahí el médico le dice que se va a morir, digamos, o a la familia. Pronóstico reservado. ¿Pero en todos los casos se muere? Sí, indefectiblemente. Lesión de la tercera para arriba es mortal. Es mortal. De ahí para abajo puede quedar tetrapléjico, hemipléjico, parésico, con un montón de nombres de distintas variaciones de parálisis, ¿sí? Pero sobreviven. Por arriba de esa, ¿qué pasa? En las primeras 3 vértebras salen del cerebro los principales nervios que controlan funciones vegetativas del cuerpo, como el movimiento de los intestinos, por ejemplo, como la musculatura que va sobre las arterias para el control de la presión arterial y demás. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Les queda bien grabado lo importante que es la lesión de la médula? De no moverlo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Tantísimo hincapié en esto. ¿Ya está esto? Sí. ¿Sí? Está. Chicos, esto no es para que se asusten, ¿no? Es para que tomen conciencia, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar con esto. Y eso es lo que implica. Y hay demasiados errores en el ámbito prehospitalario que conducen a pacientes o fallecidos, o cuadriplégicos o hemiplégicos. Eso es una mala praxis. Totalmente. ¿Pueden ustedes cometer mala praxis? Sí. No debemos, por supuesto. La radiografía, que es lo que estoy esperando que se caliente el cañón, ¿sí? La radiografía de este paciente muestra 2 momentos distintos. ¿Sí? En un momento correspondiente a la placa de acá
y el otro momento corresponde a la placa de allá del mismo paciente. ¿Sí? Del mismo paciente. Este paciente estaba ya internado en el hospital. ¿Sí? Cuando ingresa el paciente va a placa y le toman esta placa. ¿Sí? Al cabo de unas horas después notan que el paciente había perdido sensibilidad y motricidad desde la... Habíamos contado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Desde la sexta para abajo. Desde la sexta cervical para abajo. Ahora, el paciente tuvo el accidente, fue bien tratado, llegó al hospital, tenía una fractura, ¿sí? Pero lo que no tenía es pérdida total del movimiento y de la sensibilidad. En el mal manejo que se dio dentro del hospital, porque esto no le sacaron en el lugar del accidente, esto es una radiografía, se la sacaron dentro de un hospital, ¿sí? En el mal manejo que tuvo dentro del hospital esta fractura, que no fue inmovilizada correctamente, se produjo aquella lesión, donde ahí es por demás evidente que es sección total de la médula. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la radiografía de una mala praxis. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros. Tercera. Si esto se hubiera producido acá, el paciente se muere. El paciente se muere. Pero, profe, vos lo ayudás hasta llegar al hospital y después el traslado lo hacen ellos. Claro, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos exentos de que nos pase. Si pasa dentro del hospital o hasta dentro de la ambulancia, perfecto. Pero el momento más crítico es el nuestro. Cuando lo va a recoger. Exactamente. ¿Sí? No coloca collar cervical el médico de la guardia. No coloca collar cervical el de la ambulancia. Colocamos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que alineamos al paciente. ¿Se acuerdan el caso que yo les conté del accidente? El paciente puede quedar así, puede quedar así. ¿Sí? Bien, esa manipulación que nosotros hagamos de su cabeza y de su columna cervical y la troncal, ¿sí? Es la que va a decidir si él sobrevive o no. Es la que va a decidir si queda paralítico o no. ¿Sí? Porque ustedes ahora ya han comprendido lo frágil que es. Ustedes ya han comprendido lo finita que es la médula. ¿Sí? Y la grasita, eso es la médula. Eso es la médula. Profesor, o sea que cualquier accidente, Ustedes están expuestos. digamos, lo recomendable es no te muevas, quédate quieto. Siempre. Ahora, acá hay una diferencia enorme en cuanto al procedimiento. Accidente presenciado o no presenciado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les puse acá? Por favor, me voy a tomar el trabajo de volver hacia atrás. Los criterios de manejo de trauma. ¿Sí? Las cosas que tenían que pasar para que se determine que mi paciente es un politraumatizado. ¿Sí? Si el paciente de ustedes cumple con al menos una de estas cosas, ustedes asuman que su columna cervical está dañada. ¿Sí? Ustedes asuman de inmediato que su columna cervical está dañada y lo manejan como si estuviera a punto de cortarse esa grasita. A punto de cortarse. ¿Estamos? En el mejor de los casos, capaz que no estaba lesionado. Porque también hay muchos que tienen esto y se salvan. Obviamente. ¿Sí? Pero acá, este es el primer punto en donde yo tengo que, se me tienen que prender todas las luces rojas que yo tenga. ¿Se dan cuenta de esto? Los paramédicos, los rescatistas, los socorristas, los guardavidas, ¿sí? Tenemos lo que se denomina un alto índice de sospecha. Ustedes tienen que desarrollar un alto índice de sospecha. ¿Qué quiere decir un alto índice de sospecha? Esperar lo peor. Esperar lo peor. Porque de esa manera lo van a salvar. De esa manera lo van a salvar. Che, se cayó arriba del árbol. ¿Qué árbol? Un eucalipto. ¿Qué hacía ahí? No sé, pero se cayó. 1, 2, 3, no, más de 3 veces la altura.
más de 3 veces la altura, muchísimo intercambio de energía, mucha aceleración, sí o sí se golpea la cabeza, en todas las caídas sí o sí se golpea la cabeza, que va pegada a la parte más frágil que tiene la columna. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Lesión medular. Y se preparan para la lesión medular. ¿Sí? ¿Listo? ¿Podemos verlo? Listo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Movimiento en línea. Quedó así el paciente. Tracción axial, alineamos, colocamos collar. ¿Sí? Esa es la manera de proteger. Y al paciente se le mueve, como dijimos, ¿cómo era? Movimiento siempre en bloque. Movimiento siempre en bloque. De esa manera ustedes preservan. ¿Sí? Pero cuando se le desarrolla, mejor dicho, se le comienza a desarrollar hoy el alto índice de sospecha. ¿Cuándo va a ser la primera oportunidad que tengan de aplicar a ustedes su alto índice de sospecha en un accidente? ¿Cuándo ustedes van a notar algo de esto? Cuando le pregunten al paciente, ¿te duele? A ver, déjame que... ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? Ahí se van a dar cuenta ustedes. Por los colores. ¿Cuándo? Yendo de escena. Yendo a la escena. Cuando se analiza qué cosa. Cuando notan que se abolló el auto hasta la altura de la rueda. Cuando notan que de donde se cayó era de más de 3 veces la estatura de la persona. Y eso es lo que se analiza en el análisis de la escena. Primer punto de evaluación, ¿se acuerdan? Seguridad, escena, situación de recursos. ¿Sí? Ahí se les va al techo a ustedes el alto índice de sospecha. Ahí se les tienen que prender todas las luces rojas. No lo toques, no lo toques. ¿Sí? Pero hay que evaluarlo, hay que abrirle la vía aérea, hay que sacarle las cosas que tenga adentro. Pero ¿cómo se va a hacer todo? En bloque. En bloque. ¿Sí? O sea que pero tenemos que aprender como memoria de recordarte en 2 segundos. Cada letra de cada palabra de cada diapositiva que voy poniendo acá. No, pero para hablar en ese caso, digamos, tenés que acordarte en un segundo todo Por supuesto. para poder. Pero no solamente de esta diapositiva. De la anterior también. De la anterior también. De la anterior también. Todo. Nosotros vamos a ver casi 1000 diapositivas a lo largo del año. Y ni les cuento esto cuando lleguemos a la práctica. ¿Sí? Ustedes tienen un año para aprender lo que en la escena de la emergencia van a aplicar en 3 minutos. En 3 minutos. ¿Sí? Por eso es que les vengo preguntando. ¿Sí? No les pregunto con respecto al conocimiento, porque no es un parcial. ¿Sí? No es un parcial. Y les pregunto otra vez de nuevo, ¿cómo se sienten con esto? Lo más natural es que me digan que se sienten con miedo. Porque cuando yo aprendí estas cosas, cuando yo mismo aprendí, yo ya andaba haciendo primer auxilio por ahí. ¿Y cuál fue la primera sensación que yo tuve? ¿Dónde está en el libro? ¿Lo viste, Leandro? Sí, ¿Ya llegó uno? ¿Uno o los dos? Ahí está el otro. Cuando yo tomé el curso, me tuve que aprender de memoria todo esto, ¿sí? En 30 días, ¿sí? Me vino un espanto a la cabeza, ¿sí? ¿Cómo pude haber estado saliendo sin saber todo esto? Eso fue lo que yo sentí. Pánico, ¿sí? Por eso cuando yo les pregunto, lo más normal es que ustedes me digan, todavía no me siento, como me dijeron algunos, todavía no me siento seguro. ¿Sí? Eso es lo más normal. Pero yo tengo para retrucarles a ustedes. Yo tengo para retrucarles y para empoderarlos. No se dejen amedrentar por el conocimiento. El conocimiento lo tienen que asimilar, lo tienen que dominar. El conocimiento va a ser la herramienta de ustedes. ¿Sí? Transformen su debilidad en su máxima fortaleza. Hasta donde estamos aquí con la explicación que acabamos de terminar, que estaba en el pizarrón, chicos, esto que está acá, esto se ve en medicina. No se ve en un curso como ustedes lo dijeron, en un curso de 2 horas, de 6 horas, de 3 días, no, se ve en una carrera. ¿Sí?
¿Han comprendido cómo funciona el sistema nervioso, los nervios y cómo la sección y la parálisis? ¿Han comprendido? Porque yo creo que no está difícil, ¿sí? Bueno, chicos, ustedes comprenden, ustedes aquí comprenden muchísimo más de lo que comprende el 80% de las personas que trabajan arriba de una ambulancia todos los días. ¿Sí? Aquí, hasta acá, han logrado comprender mucho más de lo que comprendió la gente que todavía está trabajando en el 80% de las ambulancias que hay en Salta. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes logren entender, que se empoderen, empiecen a empoderarse. Porque cuando yo les pregunto, ¿comprendieron? Sí, algunos quedan callados. Aprovechen acá para sacarse todas las dudas, porque tienen que llegar a ese punto. En el video que vas a ver, el video de los guardavidas, son unos equipos de guardavidas australianos, ¿sí? Que resucitan a un paciente ahogado y trabajan de una manera maravillosa, ¿sí? Bueno, a ese punto les prometí yo que van a llegar, ¿sí? Y el conocimiento se les está dando. Pero ¿qué les tocaba hacer a ustedes? Además de estudiar, ¿qué les tocaba hacer? Buscar más información y empezar a vivirse y sentirse, ¿sí? Como guardavidas y rescatistas. ¿Sí? Porque ¿cuánto llevamos acá? ¿2 meses? 2 meses, ¿sí? 2 meses. ¿Cuántas horas son? Son 8 por 2, 16 horas. En 16 horas de capacitación, tienen el nivel que tienen. Yo estoy seguro que ustedes no se están dando cuenta de eso. ¿Hasta dónde están llegando? ¿Sí? Bueno, empiecen a relajarse un poquito con respecto a eso y empiecen a empoderarse como guardavidas. Dominen el conocimiento, hagan lo suyo el conocimiento. ¿Sí? Porque esto no fue hasta acá, calculo yo, no fue difícil tampoco, no fue imposible. No fue imposible. Ustedes a esta altura están manejando terminología que mucha gente no la conoce, no saben qué significa. No pueden entender cómo funciona.